Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos amigos de las 12 plataformas que estamos en esta iniciativa única con medios independientes, por supuesto? Estamos Nativa, La Mula, La Encerrona, Epicentro, Sálvese quien pueda, Útero.p, Dilo Fuerte, IDL Radio, El Búho, Huanca York Times, Sudaca, El Diario de Curwen y por supuesto contamos también con la presencia de El Kakash y de Jaime Ferraro, que estuvieron más temprano, ¿no? Vamos a esperar la llegada de Víctor, así que seguimos pues comentando. Este ha sido un día bastante extraño, con un mensaje de la Nación que ha dejado pues más dudas que respuestas, más indignación que calma, ¿no? En medio de todo. Ahí está Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Hola, 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 ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, antes de continuar, bueno, antes de empezar, en realidad queríamos agradecer, antes que se nos pase, a don Rancherito por haber engreído a nuestro equipo técnico, sin quienes obviamente no hubiese sido posible esa transmisión extraordinaria. Y don Rancherito, pollito para la gente. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, Víctor Caballero. Bueno, ¿qué te pareció el mensaje antes de Bueno, no lo he continuar? visto, no lo he visto todo, no lo he Ujú. visto todo porque la verdad es de que con lo que ha estado pasando el lunes, martes y miércoles, la verdad es que yo pensaba que iba a ser una cobertura bastante calmada, ¿no? Porque ya llegaba el fin de semana largo, la gente ya estaba en otra, incluso yo creo que todos coinciden en este punto, no había mucha expectativa, ¿no? Cero expectativa en el mensaje de Castillo. Pero con lo que ha pasado con lo de Pacheco, con lo que parece que va a pasar con Juan Silva, la verdad es que he estado full. Y lo poco que he escuchado del mensaje era exactamente lo que esperaba, ¿no? Era promesas que ya nadie cree, cero autocrítica, ¿no? Resulta que el señor, pues, Es no la se ha víctima, ¿no? sacado. Una vez más, él es la víctima cuando ya debería haber, o sea, lo único que dijo, creo que lo único que admitió fue que dijo que había algunos, no, se había equivocado en algunos nombramientos, pero no sabemos si es que se había equivocado en nombrar a Bruno Pacheco y Juan Silva, o si se había equivocado en nombrar a Mariano González, que finalmente fue pues, el que le ha dado una estocada casi final, ¿no? Tranquilamente pudo haberse referido a eso, ¿no? De repente a Ujú, eso se refería cuando dijo que se había equivocado. Un error bastante absurdo también, ¿no? ujú. Si tú estás, a ver, no lo digo por el presidente, ¿ah? No lo digo por el presidente, después me están mandando notariales. Pero si hubiera algún presidente en algún lugar del mundo cuyos sobrinos están prófugos, cuya hija está siendo investigada por lavado de activos, cuya esposa ha sido citada a la Comisión de Fiscalización, que tiene pues más cuestionamientos encima que el imposible de calcular. Si tú estás con todos estos problemas y tu vida depende literalmente de que no atrapen a estos prófugos, o sea, tú pondrías a alguien de tu confianza para que te ayude, ¿no? No pones a un NN que al día siguiente de que lo despiden dice, bueno, yo era un caballo de Troya acá, ¿no? Yo vine acá para vacarlo, ¿no? O sea, sí me parece, de repente a eso se refería con error, pero fuera de bromas, yo creo que lo que ha sucedido en el mensaje de hoy era lo que se esperaba, ¿no? Y sí creo, esto es un punto importante que yo quisiera resaltar, yo sí creo que en algún momento Pedro Castillo, cuando recién empezó, ¿no? Volvamos a qué, al 2021. 28 de julio del 2021, Mm. yo sí creo que él pudo haber dicho, ¿saben qué? Acá hemos sido víctimas de una campaña contra campaña o mega contra campaña en medios de Claro. comunicación. Y eso eh, podría ser, eso era cierto, básicamente. El Era 28 de julio cierto, de hace un año. exactamente. Hace un año, cuando literalmente no tenía ni 24 horas en el cargo, él sí pudo haber dicho, ¿saben qué? Aquí hay un apanado, me están difamando, han hecho campaña, literalmente los medios de comunicación han hecho campaña por la otra candidata, Ujú, y la verdad eso me parece injusto, ha habido mucha desinformación, ahí sí yo sí creo que calzaba. ujú. Pero parece que este señor pues, ha estado congelado un año, ¿no? Como,
Como como Han Fry Solo, de como Han Futurama, Solo. ha estado congelado un año y este señor cree que todavía todo sigue como era en el 28 de julio del 2021. 28 de julio del 2022, la situación es absurdamente, totalmente distinta. Distinta. Uh-huh. Tenemos un presidente con una serie de investigaciones fiscales, rodeado de cuestionamientos, con prófugos de la justicia, no solamente en las personas más cercanas a su cargo, sino de su familia, Así es. ¿no? En este momento, siendo 28 de julio, 8 y 5 de la noche, no solamente está prófugo su sobrino, sus sobrinos, perdón, No, sobrinos. un sobrino, Fray Vázquez Castillo. El otro, ¿cómo se Creo que llama? le revocaron la orden Gianmarco, ¿no? de... Gianmarco. Ajá, pero investigado también, ¿no? Gianmarco. Sí, sí, no me recuerdo el apellido ahorita. Gianmarco Castillo. Tienes a este sobrino, Gianmarco Castillo, creo que es, ¿no? Claro, Gianmarco Castillo y Fray Gianmarco Castillo, Vázquez sí, 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 Castillo. sí. Tienes a un sobrino prófugo, tienes a un sobrino investigado, tienes a, como lo dije hace un ratito, ¿no? Tienes a la hija también investigada, con lo que ha salido en la UIF de Latina, tienes a la primera dama también, por ejemplo, en la comisión de fiscalización, tienes el tema de los plagios, por ejemplo, por lo que se le investiga a los dos, tienes los hermanos de la primera dama, ¿no? Que no tengo Con las sus nombres ahorita en la transferencias, mente, claro. con el tema de las transferencias a Hugo Espino, de la JJM, Espino Ingeniería y Construcción, Uh-huh. y encima, creo que lo peor de todo, ¿no? Tienes, eres un líder, eres una persona que hizo infinidad de promesas absurdamente innecesarias también, ¿no? Por ahí vi que recuerdo que había un tuit, si no me equivoco, era de Christopher Acosta, que Sí, decía, hizo justo, una acá lo declaración, ¿no? tengo. Castillo en el 2021, bueno, Christopher Acosta ha puesto el tuit, ¿no? Museo en Palacio, lo que prometía, ¿no? Museo en Palacio de Gobierno, venta del avión presidencial, renuncia a sueldo presidencial, expulsión de delincuentes extranjeros, instalación de plantas de vacunas rusas, populismo y mentira, que es el tuit de Christopher Acosta, ¿no? Eso fue lo que decía Sí, tal cual, hace un año el tal señor cual. presidente. Pues nada de eso, todo era ilusión, ¿no? Salvo el Todo poder, una ¿no? ilusión, ¿no? Y si te das cuenta, eran promesas innecesarias, ¿no? O sea, yo recuerdo que él salió a decir, noticia de último minuto, ¿no? Mensaje a la nación, va a decir algo de repente sobre Pacheco, sí, qué sé yo. No, vamos a poner una planta de vacunas rusas, ¿no? Este mensaje pudo ser un tuit. Pudo ser un emoji, Claro. pudo ser, ¿no? Un par de emojis por ahí, Así tranquilamente. es. Así es. Bueno, también y tenemos hoy día también ha pasado algunas cosas a raíz del mensaje. En realidad, el mensaje de la nación es un tema importante, pero también ha pasado algo y que está pasando un poco desapercibido, es la denuncia a un congresista de Acción Popular, perdón, de Alianza para el Progreso, que Alianza para el fue la Progreso. madrugada, así es, la madrugada del 27 de julio, bueno, ayer básicamente, la madrugada de ayer, una Sí. trabajadora del Congreso denunció al congresista, ¿cómo se llama, Víctor, este congresista? A ver, dame un segundo que lo estoy Percy, buscando. sí. Bueno, la cosa es que habían estado libando alcohol, habían tomando alcohol dentro de una de las oficinas del Congreso de la República Lo cual de y por sí ya es cuestionable, claro, ¿no? claro, porque un congresista teniendo poder Freddy hace eso. Díaz Freddy Díaz Freddy Díaz es Acción un de Alianza congresista para el Progreso. de Alianza para el Y Progreso. la trabajadora, pues, obviamente en estado de inconsciencia, había sido o ha denunciado haber sido ultrajada por este congresista. La bancada, felizmente, se ha portado bien y ya ha acudido al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer la acompañó a hacer la denuncia y a pasar por el examen, los exámenes de médico legista correspondientes. La bancada ha expulsado al señor Freddy Díaz, ¿no? Freddy Díaz. Sí, así es, Freddy Freddy Díaz, Díaz, Alianza ok, para el lo han Progreso. expulsado y lo que se espera, así como sucedió con el señor Urtecho en el 2013, es Ujú. que el Congreso, por supuesto, al toque nomás, se lo va, o sea, lo destituya para que él enfrente a la justicia sin la inmunidad parlamentaria. Entonces, esperemos pues que el Congreso se ponga pues de pie en esta violencia contra la mujer flagrante y es un escándalo y deberían ya estar armando estas cosas para poder tener un poco de justicia, ¿no? Para la atención a la víctima, para que este señor enfrente a un proceso sin inmunidad parlamentaria. Esto no debe pasar desapercibido, ojo, vamos a seguir con el caso,
Así que nada, eso nomás, bueno, eso fue, con eso nos despertamos hoy día, de hecho, ¿no? Sí, Antes de todo. solamente para hacer una pequeña precisión, el señor congresista se llama Freddy Ronald Díaz Mónago, Ujú. es de la región Pasco, de Alianza para el Progreso, y fue elegido con 4.195 votos. Todavía se encuentra en ejercicio, pero está como no ha habido. Así es. Y quiero hacer también otra precisión con respecto a los hermanos de la primera dama. Ellos son David Alfonso Paredes y Walter Enrique Paredes, que son los que habrían recibido una suma aproximadamente 90.000 soles, ¿no? No, ellos hicieron la transferencia. La transferencia de 90.000 soles y la UIF los ha detectado, ¿no? Así es. Con la empresa JJ Espino Constructores. Muy, muy bien. Ahora sí, vamos a conversar con nuestro invitado del día, que es el Tolkien de la política, por el libro que tiene ya casi 1.000 páginas. En realidad vamos a conversar con José Alejandro Godoy, es amigo nuestro y está aquí con nosotros. No sé si podemos darle pase, por favor, Carlos. ¿Cómo estás, Godoy? ¿Qué tal? Hola Laura, hola Víctor, ¿cómo están? Feliz 28. ¿Qué Doctor, tal? ¿cómo Muchas estás? gracias. Primero, mira, yo sé que ha pasado varias horas y ya lo hemos procesado, hemos hablado de eso bastante, hemos superado el trauma del mensaje de la nación, pero queremos saber tu opinión al respecto y qué se esperaba, qué no se esperaba, si esto no te sorprende o no te sorprende, si ya con esto quiere decir que Castillo piensa quedarse o está seguro de quedarse hasta el 2026. A ver, variables históricas para poder entender este mensaje, ¿no? Primero, lo que normalmente ha ocurrido en los mensajes presidenciales es que el mensaje siempre tiene un principio, más o menos que te levanta un poquito el ánimo, luego un final que de alguna u otra forma también procura rematar alguna idea, y en medio un listado de lavandería de todos los ministerios, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? El copy-paste de lo que cada sector te da y busca silvanar en eso un mensaje. Eso de Fujimori para acá ha sido la tónica de los mensajes presidenciales. Castillo, como muchas otras cosas, eso es una continuidad y por tanto ha hecho o ha contratado probablemente al mismo señor que hace los discursos de Fujimori, García, Toledo, PPK, Vizcarra, Humala, etc. ¿No? O sea, digamos, eso es lo primero que habría que decir. Segundo lugar, ¿cuándo hemos visto un presidente haciendo una autocrítica en 28 de julio? Nunca, ¿no? Jamás. Ya. Entonces, digamos, esperar que el señor presidente de la República, Pedro Castillo, se ponga y diga, sí, yo he cometido errores, lo máximo que dijo es que tuvo algunos errores en algunos nombramientos, ¿no? Uno ve además este ritmo de cambiar un ministro cada 10 días y se da cuenta que efectivamente acá hay un problema súper serio de parte del presidente que él ha reconocido muy a medias. Entonces, por tanto, dos cuestiones que provienen de gobiernos anteriores que el presidente de la República. De esto, un inicio muy confrontacional con la prensa, con el Congreso, con todos los que no sean del gobierno. Un final de tumulto, ¿no? Porque él iba a anunciar que le pedía a los prófugos de la justicia que se entreguen, básicamente sus sobrinos, ¿no? Pero en medio de eso entra el griterío iniciado por Fuerza Popular y al que más de eso sumaron las bancadas de Avanza País y de Renovación, ¿no? Entonces, ese final fue tumultuoso y en el medio la clínica del sueño de Pedro Castillo, que básicamente nos mandó a dormir o a preparar el almuerzo a todos y nada más. No hay mucho más que decir sobre este mensaje porque, digamos, sobre las cifras ya diversos medios han dicho cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, pero en general lo que se ha visto es una ausencia de línea matriz del mensaje. O sea, es, ya, el presidente que me quiere decir luego de un año de gestión donde no tiene mucho que exhibir. Básicamente que el único propósito parecía decir es, he hecho cosas. No me importa cuánto te lleno de cifras, pero he hecho cosas. Ese parecía ser el único propósito del mensaje. No había mucho más.
Y hay algo que me llamó la atención y quería compartirlo. No sé si Carlos tengas el clip de la misa. Durante la misa, el arzobispo Castillo eh, dijo algo bastante llamativo acerca de renunciar, ¿no? Básicamente, todo el mundo lo interpretaba como que invitaba al presidente a De San renunciar Martín cuando ya no podía o tomó era el camino de consciente, la ¿no? Ahí fe, está. abnegado y desprendido. Contribuyó a nuestra independencia, dejando al Perú en buenas manos estratégicas, que eran las de Bolívar, y en buenas manos institucionales, con un competente Congreso Constituyente que promovió a los más valiosos peruanos y reunido por fin el 20 de septiembre de 1822 a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Y desde allí se dirigieron a la catedral a solicitar la asistencia divina mediante la misa votiva del Espíritu Santo que celebró el deán gobernador eclesiástico del Arzobispado de Lima. Por ello, la misa del Te Deum que se debió celebrar el 29 de julio, se celebró el 20 de septiembre de 1822. Así la República fue desde el comienzo un largo y progresivo proceso de generación. Poco a poco los peruanos debimos aprender el camino de la unidad, afrontar crisis tras crisis, conflicto tras conflicto y hasta ambición tras ambición. Pero si logramos aún existir es porque se pudo imponer por sí misma la exigencia de la realidad sobre las vanas ilusiones. Y este proceso continúa hoy en su compleja ambigüedad. Felizmente algunas bases sólidas quedan, pero siempre existe el riesgo de corroerlas y perderlas si la ambición desmedida no se supera. Necesitamos la grandeza humana del servicio, desprendido y abnegado. Así hemos llegado y hemos ido llegando al año 201 de nuestra independencia. Sabedores de que todavía están pendientes de resolver problemas fundamentales y que la ambición egoísta personal y grupal actual requiere nuestra libre decisión de rectificación en todos los actores, acojamos con sabiduría la experiencia adquirida en estos 201 años y aprendamos un nuevo esfuerzo inspirado que requiere humana generosidad y desprendimiento. Un programa básico de prioridades que todos debemos realizar por el bien común, sin segundas intenciones y también con fe verdadera y no encubridora de los males. En efecto, la historia nos exhorta a no traicionar lo mejor de su enseñanza, que mucho más se forjó humildad tras humildad, desprendimiento tras desprendimiento, restañando las heridas dejadas por quienes creían que su ambición era una forja, cuando era una ruina. Estas actitudes y este modo de actuar mariano y samaritano urge hoy en nuestra patria. Y ya lo practica diariamente la gran mayoría de los más de 30 millones de peruanos que somos, quienes saben autoorganizarse solidariamente, especialmente los jóvenes y las mujeres, y de quienes hemos de aprender todos. La causa de nuestro pueblo peruano, que Dios defiende, es el bien común de todos. Ningún peruano está de sobra. Todos los peruanos somos importantes. Y más importantes son los vulnerables, los niños y adultos mayores, los trabajadores estables y eventuales de la ciudad y del campo que sufren pobreza, miseria, enfermedad, falta de empleo, hambre, inestabilidad económica, daño ecológico, violencia callejera, machismo y maltrato de la mujer, racismo y discriminación de todo tipo, pésima educación basada en el negocio, inestabilidad económica, hastío de la política, desesperanza e intolerancia. Papa Francisco, en su peregrinación penitencial a Canadá, pidió perdón histórico a los pueblos originarios. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia a esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos
de la época que finalizaron en el sistema de escuelas residenciales. Palabras del Papa. Por eso Dios defiende sobre todo la causa de las víctimas, de los que usaron y usan la religión para dominar y maltratar hasta la muerte a las poblaciones originarias, o con modernas esclavitudes, cuyo fundamento es el proselitismo religioso y la obediencia religiosa ciega, que termina en el abuso prepotente en todas sus formas. Dios defiende a las víctimas de todos los que dominan y destruyen sus cuerpos y mentes, sus libertades y sueños, y justas ilusiones, su fe y su esperanza. Y la Iglesia asume esta tarea como su misión. Y las defiende también suscitando su espíritu para irnos convirtiendo todos los peruanos, creyentes y no creyentes, en milagros vivientes que renueven los gestos abnegados y desprendidos que nos fundaron, para que podamos emprender iniciativas inteligentes y sabias. Esto es lo único que nos ha permitido existir como nación y durar hasta 201 años. Es nuestra tarea histórica convertirlos todos, personal y socialmente, al servicio del bien común, dándonos la mano, con una generosidad que regenera la patria. Hemos de promoverla por todos los medios adecuados y legítimos. La corrupción puede ser vencida. No nos resignemos. Participemos en este proceso que lleva a la anchura de la democracia. La misión de la Iglesia es evangelizar, inserta en las bases de nuestra sociedad. Para ello está en proceso la reforma mediante un camino sinodal de servicio a nuestro país. Estamos reaprendiendo y recuperando el modo más antiguo de resolver los problemas, consultando y deliberando juntos, para afrontar los desafíos de las grandes crisis, siempre guiados por nuestros pastores y el Papa, pero teniendo en cuenta lo que siente y propone el pueblo fiel. Ofrecemos a nuestro pueblo este pequeño aporte inspirador para su vida social y democrática. Como el Papa, pedimos a todos los peruanos perdón de nuestras graves faltas y males al dejar de evangelizar. Y les anunciamos que vamos rectificándonos de ello poco a poco, caminando en el Perú hacia el reino de vida, de verdad, de justicia, de paz y de amor. Por ello, nuestra tarea nacional es volver siempre, no al pasado, sino al fundamento de la sensibilidad fundadora de la patria, que la construye generosidad tras generosidad, heroísmo tras heroísmo, martirio tras martirio, amando gratuitamente a todos y cada uno de los peruanos y peruanas. Las imágenes actuales de Ricardo Gareca y Kimberly García, desbordantes de generosidad. Muy bien, muy bien. Básicamente, bueno, no sé si te ríes, ¿no? Has estado pidiendo que corten la misa. Mejor, Por pues. Dios. Pero hay que escuchar al Castillo Bueno, el Castillo Bueno. No, pero hablaba pues el arzobispo de desprendimiento y todo eso, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que teníamos. Godoy, tú que eres católico, casi un monaguillo, ¿qué es lo que qué piensas de esta también este mensaje que ha dado la iglesia, ¿no? O sea, porque es una iglesia distinta, parece una postura caviar de la iglesia cuando habla de educación y negocios y todo lo demás. A ver, acá hay varias cuestiones que comentar, ¿no? Una primera, y aquí me permito de mi posesión de creyente decirlo, es por qué seguimos teniendo Te Deum, ¿no? O sea, básicamente por tradición antes que por otra cosa, ¿no? O sea, en realidad, una ceremonia ecuménica que ya se tiene además, de hecho se hizo el martes, ¿no? Tenías a prelados de todas las denominaciones religiosas que existen en el país, y con eso, digamos, tú podías salvar el momento, si quieres, religioso, espiritual, ¿no? Ok, punto uno. Punto dos, dicho esto, creo que Monseñor Castillo estuvo muy bien, ¿no? O sea, yo creo que no solo el mensaje de Monseñor Castillo fue redondo porque, uno,
no deja de ser espiritual para las personas que creen. Tiene un rango histórico muy interesante porque te lleva de San Martín hasta Gareca, ¿no? Y creo que efectivamente es un mensaje bien hilvanado, bien construido, pero claro, es muy evidente, y ese ha sido el vibe del mensaje, que cuando Monseñor Castillo habla de San Martín una vez que termina este año y 2 meses que dura el protectorado del Perú, él está diciendo, bueno, San Martín se da cuenta pues que no puede hacer el sueño de la monarquía constitucional que él quería hacer. Y él finalmente dice, bueno, ¿sabes qué? De hoy dejo instalado un Congreso Constituyente además, y adiós, ¿no? Ujú. Que Bolívar regrese, venga al Perú y termine de independizar esto, ¿no? Además, eso resulta significativo hoy, que muchas veces nos olvidamos por el mensaje que hoy es 28 de julio y es aniversario de la independencia nacional, ¿no? Entonces, es muy obvio, es muy evidente que todo eso se está diciendo claramente a una clase política que requiere a gritos paso al costado de jubilación. No solamente es el presidente de la República, ¿no? Es los congresistas al final del mensaje vociferando como si estuviéramos en el mercado central. Es la señora Keiko Fujimori hablando del cumpleaños ficticio de su padre, pues su padre no nace el 28 de julio, nace el 26 de julio, ¿no? Como consta en el COSEC y firmado por el abuelo de la señora, ¿no? Y podríamos seguir, como ustedes lo acaban de comentar, ¿no? O sea, nos amanecemos, o la fiesta patria se amanece con un congresista violador. Claro. Ujú, O por ujú. lo menos, para decirlo en términos legales, un congresista acusado de violación por una trabajadora del Congreso, lo cual agrava más la situación, porque estamos hablando de una situación de abuso por. Entonces, Ujú. esto, el mensaje dado por el señor Castillo es un mensaje potente, directo, y de todo lo que se ha dicho durante todo el día es probablemente el que haya sintonizado más con lo que la gente quiere, independientemente de si eres creyente, no creyente, si crees que el TDU debe existir, no debe existir, digamos que en esos términos de invocación política e invocación a la patria, redondo. Así es, así es. Bueno, y ahora vamos, no sé si tenemos la portada, Carlos, del libro de Godoy. Godoy, ¿usted puede saber por qué le has choreado la portada a la película Parasite? Te van a acusar de plagio, sabes, ¿no? Como Tito Bueno, Silva, te va a caer Eminem. ahí jugamos un poco con dos cosas, ¿no? Si tú te das cuenta, en ese momento, Ujú, la foto, foto muy buena del legendario Víctor Che Vargas para Caritas, ¿no? Está en la ujú. solapa del libro, por si acaso, el crédito reconocido. En esa foto, efectivamente, los 4 Fujimori y Gucci son menores de edad. Ujú, ¿No? Entonces uno juega pues le estamos cubriendo el rostro a 4 metros de edad. Pero claro, ujú. le añadimos el del padre porque es evidente que estamos haciendo también un homenaje a Parasite, ¿no? Esta película sobre diferencias sociales, Sí. que creo que es muy, 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 muy potente y creo que la portada funciona, ¿no? Ujú, así es. Ahora, tu libro extenso, por supuesto, habla acerca de, a mí también no me llega por si acaso, voy a ir a comprarlo en la Feria del Libro, por supuesto. Muchas gracias. Habla acerca pues de los herederos, porque tú haces primero con el último dictador, cuentas todo lo que, todo lo que vivió el Perú en esta década perversa, digamos, y ahora te fijas más en el después, ¿no? En la posguerra, digamos, en el post-fujimorismo, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que tú has ubicado o las conclusiones, digamos, más importantes que has podido sacar escribiendo este libro tan extenso y tan rico, sobre todo para la historia de nuestro país? A ver, este es un libro que va como en 3 hilos conductores y en Ujú, 2 tiempos. A ver, 3 hilos conductores. Primero, ¿qué pasa con Alberto Fujimori después de que manda el fax más célebre de la historia contemporánea global? ¿No? O sea, nunca
un presidente antes y después había mandado una renuncia por fax, ¿no? Entonces es ver un poco qué pasa con Fujimori en Tokio, qué pasa con Fujimori en Chile, qué pasa con Fujimori también, obviamente, cuando ya llega para ser enjuiciado, luego su tiempo en la Heroes, todos los intentos de indulto, el indulto frustrado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos un primer hilo conductor. Un segundo hilo conductor, Keiko y Kenji Fujimori, ¿no? Hirosachi aparecen en algunos momentos del libro, pero básicamente es las trayectorias de ellos dos las que van a ir ocupando buena parte del texto. Y una tercera es, ok, los Fujimori, el Fujimorismo, terminan siendo como unos parias políticos al final del periodo de Alberto Fujimori. Pero durante los 22 años que siguen después, ellos recuperan poder, casi ganan la presidencia de la República 2 veces, ¿no? Y se convierten en parte del establishment político. Entonces, para poder entender eso, hay que contar también la historia de los otros gobiernos, que también, en cierta medida y a su estilo, son, probablemente con las notables excepciones de Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, herederos de muchas de las cosas de Fujimori. O en el estilo, o en la cutra, o en manifestaciones en contra de determinadas personas a las que consideran como enemigos, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, el segundo gobierno de Alan García y es un gobierno en que tiene este discurso anticaviares, antiderechos fundamentales, ¿no? Que es muy parecido al discurso de Alberto Fujimori y de sus seguidores. Entonces, esas tres líneas. Y en el tiempo va jugando capítulos que comienzan en noviembre del 2000 y que van hasta agosto del 2015. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre del 2015 la señora Fujimori se va a Harvard y ahí comienza toda la trama que se da en la segunda línea argumental, ¿no? Keiko Fujimori desde Harvard hasta su última derrota en el año 2021. Sí, Víctor. Bueno, ahí también es donde un poco arranco yo, ¿no? En el libro que hice el 2019. Claro, que Que es además está básicamente... debidamente citado aquí. Ha sido Ah, una importante fuente de consulta tu libro, genial. sobre todo para cubrir los años entre 2015 a 2017, el libro de Víctor, que además está también en la Feria del Libro, y también lo pueden conseguir, Claro. es una fuente muy, muy importante para poder trabajar. Ahora, José, a mí me gustaría preguntarte sobre un poco lo que ha pasado hoy, que en realidad para mí, tú sabes que obviamente más allá de lo que está pasando con Castillo y Pacheco y todo, siempre tengo una lupa encima del Fujimorismo, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención hoy día y me gustaría saber qué piensas tú al respecto, cómo han vuelto un poco, o sea, a ver, yo siento que Fuerza Popular ha aprendido muchísimo, ha aprendido mucho en estos últimos años, ya no cometen los mismos errores de antes, son mucho más cautelosos, son mucho más precavidos. Yo incluso podría decir que la derrota de López Aliaga en esta nueva elección de la mesa directiva se contrapone un poco a la victoria de Keiko, ¿no? Porque hubo una victoria de parte de Fuerza Popular, ellos tienen la primera vicepresidencia, se han consolidado como la bancada, me parece, ¿no? La más sólida, la más disciplinada, la más numerosa en este momento, y hoy día han vuelto un poco a las andanzas de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú lees el mensaje de Keiko de hoy, que lo tengo aquí, dice, ¿no? En el segundo tuit, ¿no? Dice, respetando la Constitución, fue por los gritos de hoy, ¿no? Que le gritaban corrupto, corrupto. Fuerza Popular ha dejado que exponga su mensaje para transmitirle al final lo que le dice la mayoría de peruanos, renuncia corrupto, ¿no? Entonces, esta ha sido una indicación, evidentemente, como era antes, ¿te acuerdas de los aplausos protocolares, ¿no? Entonces, claramente aquí ha habido una coordinación de bancada diciendo, miren, ¿saben qué? Cuando ya está a punto de terminar, empiezan, arrancan y le gritan de todo, porque esa es la narrativa que ellos están utilizando, ¿no? Que ellos están
transmitiendo, canalizando lo que la gente quisiera decirles, pero aún así me parece que esta bancada de Fuerza Popular también ha cometido muchos errores que parece que no quieren aprender, ¿no? Y sobre todo va por el tema de blindajes, por el tema de apañamientos en la Comisión de Ética. Entonces, eso es lo que me gustaría saber, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esta nueva bancada de Fuerza Popular que parece que sí ha aprendido algunas cosas, pero en algunas parece que siguen reincidiendo y van a seguir reincidiendo, ¿no? A ver, tú lo que tienes, en efecto, yo sí creo también, coincido contigo en que ha habido un aprendizaje en cierta medida, pero también lo que ha existido, creo yo, es el hecho de que tú sí tienes a dos bancadas como Avanza País y sobre todo a Renovación Popular, que tienen estos niveles de fanatismo religioso, cuasi religioso, y que siguen con el cuento del comunismo. La Fuerza Popular también tiene algunos voceros que van en ese discurso, pero ellos son los que insisten más en esa línea, ¿no? Entonces, bancadas como esas, que además cometen la bobería de creer que la señora Gladys Echaíz, que digamos, como presidenta de la Comisión de Justicia, hace un desastre, puede ser presidente del Congreso y por tanto pensar oníricamente que puede ser presidente de la República, ¿no? Llevar en la misma plancha pues a la señorita Adriana Tudela, al señor Cabero, que había hecho el papelón de su vida blindando al señor Merino. Entonces, digamos, ahí están los 16 votos. Están los 16 votos de esa lista. Entonces, claro, el fujimorismo no en vano tiene más de 30 años en este negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, hay un acuerdo con APP y Acción Popular, bueno, ya nos subimos. Ponemos a alguien como Marta Moyano, que tiene experiencia, que, digamos, es del fujimorismo, digamos, histórico, si tú quieres verlo, ¿no? Y entonces, claro, ahí tienes y aseguras un asiento en la mesa directiva del Congreso, pensando un poco como el APRA lo hacía con el fujimorismo entre el 2016 y el 2019. Exactamente. Sí. La señora Lady Camones mayor experiencia política no tiene. Además, hay que recordar que la señora Lady Camones ha postulado antes con el fujimorismo. Entonces, amigos adentro debe tener. Entonces, claro, el fujimorismo está jugando a no ser el que aparece detrás de la jugada, pero claro, llega un momento, y eso es en donde no han aprendido, en donde se hace muy evidente y explícito que están haciendo. Y el bochorno final del mensaje, creo yo que va un poco en esa línea, ¿no? O sea, vuelve el fujimorismo siempre, el fujimorismo que hace este tipo de cosas, este tipo de manifestaciones, que al final, claro, o sea, que la señora Fujimori diga que está criticando a un gobierno corrupto, bueno, el abogado Luciano López lo puso de modo extraordinario en el Twitter, ¿no? Como si los Tataglia estuvieran criticando a los Corleones. Claro, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención también con este tema de los gritos de hoy es de que nuevamente, ¿no? Como tú bien mencionas, hay algunas cosas en las que sí aprenden y sí han progresado, y hay otras en las que son lo mismo de siempre. Y claro, ellos, me imagino, ¿no? Que en su reunión de bancada han dicho, mira, ¿sabes qué? Me parece que sería una gran idea si mañana, cuando el presidente termine su mensaje, ¿qué les parece si nos levantamos y le gritamos corrupto, corrupto? Y bueno, y después la presidenta, ¿no? Como dicen, ¿no? La presidenta saca su mensaje diciendo de que esto ha sido para canalizar el pueblo. Pero claro, o sea, lo que ellos se olvidan es de que ellos son igual o más odiados que el presidente, ¿no? O sea, tienen el mismo porcentaje de desaprobación, la misma de legitimización, están totalmente, pues, jalados en las encuestas, pero ellos pareciera que todavía tienen esta impresión de que, ahí está, ¿no? Ellos creo que sienten que todavía sienten que tienen esa responsabilidad, ¿no? Claro, además sale este estilo con la señora Yarrow que se presta a este tipo de manifestaciones nuevamente como si estuviéramos,
no sé, en el mercado central, anunciando la oferta de la hora, ¿no? Pero más allá de eso es un poco, ok, tú has dado el dedo en la llaga, Víctor, porque es un poco, ya, ok, yéndonos un poco a tu libro, ¿no? Tu libro se llama Mototaxi, básicamente por el nombre del primer chat de esta gente, ¿no? Luego hubo La Botica y luego ha habido, por lo menos en el libro que Andrés Calderón escribió sobre prensa y política en los últimos 5 años, también detectó un chat más, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ya, ¿cómo se llama ahora el chat fujimorista? ¿No? ¿Cómo se llama el chat de esta gente en donde esa bancada, como tú has dicho, la bancada mayoritaria hoy, es una bancada a la que no se le ha ido nadie? El resultado de la mesa directiva del Congreso de esta elección, la señora Camones, es ahora la presidenta del Congreso, ha sido básicamente la partición de Renovación Popular y de Avanza País. Clara y notoriamente, ¿no? Esos son, creo que, los dos grandes derrotados de esta semana, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, el fujimorismo comienza a emerger como, este es nuestro momento. Pero claro, nuevamente uno se hace la cuestión, ¿no? El señor Castillo está en Palacio de Gobierno básicamente porque no se apellida Fujimori. ¿Por qué el señor Castillo permanece en Palacio? Por estos incidentes, ¿no? Entonces, si tú tienes una oposición que se comporta como si estuviera en un pleito de comadres, de estos que cuenta Ribeiro en Tristes Querellas de la Vieja Quinta, ya, igualito, entonces va a ser sin duda alguna algo como que la gente va a decir, ok, este señor es mediocre, probablemente esté metido hasta el cuello en corrupción, ha metido a toda su familia en la danza, pero al otro lado yo volteo y ¿qué? Norma Yarro gritando, vociferando como si estuviera jalando para un micro, va a ser que la próxima presidenta del Perú. Ahora, y justamente por eso, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que suceda con todo este escenario? O sea, porque uno voltea a ver a Norma Yarro y a todo el fujimorismo y a todos los de Renovación Popular gritando y portándose como se portan. Y de hecho, ayer Lady Camones estuvo con Mávila Huertas en Nativa. Ella dijo que el presidente pues iba a ir, iba a presentarse, no iban a hacer nada extraordinario, nada en contra de su presencia en el Parlamento, porque más allá de quién ocupe el sillón de la presidencia, más allá de quién sea, se trata de respetar la investidura presidencial, más que todo, ¿no? Entonces, respetar las formas, respetar el protocolo y la institucionalidad, digamos, de la presidencia. Entonces, con esto, con lo que tenemos con Castillo y lo que tenemos al costado, que es el Congreso, ¿cómo ves tú el futuro de aquí a un año o de aquí al 2026? Llega finalmente Castillo, lo que dijo Juan Carlos Tafur hoy día en esta liga, dijo, para todos, aunque nos duela, Castillo va a llegar al 2026 y va a culminar su mandato el 27 y el 28 ya no va a estar en Perú porque se va a fugar. Es que si tú sigues teniendo una oposición con los niveles de torpeza que recuerdan en mucho las razones por las cuales hasta ahora no han podido derrocar a Maduro en Venezuela, y tampoco pudieron derrocar a Chávez en Venezuela, ¿no? Entonces, si tú tienes una oposición que sigue creyendo en el cuento del comunismo, o si tú sigues teniendo una oposición que tiene estos reflejos racistas, clasistas, muy notorios. Si tú vas a seguir teniendo en todos los paneles de la señal abierta a Jorge del Castillo, a Lourdes Flores, y encima los montas en un meeting con el hijo de Enrique Gersi, o sea, digamos, ¿qué atractivo eso tiene para la gente? O sea, ninguno, ¿no? Es como si me dijeras que Chemo del Solar va a ser el reemplazo de Gareca, guardando las abismales distancias, obviamente, entre Castillo y Gareca, ¿no? Entonces, no hay forma humana que con una oposición como esa, así tú lo veas a Castillo recibiendo un fajo de billetes en un video, lo pueda sacar, ¿no? O sea, es así de alucinante.
Así, Porque pero ojo que, o sea, bastó un Vladivideo para sacar a Fujimori. ¿Tú crees que un Vladivideo o un Castillo Video no lo sacaría, Castillo? lo que pasa es esto, o sea, es un planivideo en donde además ni siquiera es Fujimori el que está sobornando, es Montesinos el que soborna. Y eso se tumbó un gobierno en 67 días. Pero acá, digamos, es un poco de, ok, todos sabemos o todos sospechamos que el presidente de la República algo oculta por lo menos. Entonces tú dices, ok, ¿quién va a reemplazar los sucedáneos del señor Merino? O sea, es un poco lo que sacó a la gente en noviembre del 2020 a la calle. Entonces, si tú me das a probar entre quedarme con Castillo, toda la degradación del Estado que está haciendo, dicho sea de paso, eso ha sido la única cuestión en donde gobierno y oposición se dan la mano, porque para degradar el Estado los dos han sido campeones mundiales, ¿no? Medalla de oro junto a Kimberly García. Entonces, si tú haces eso, pues lo que va a terminar ocurriendo es que, como ha dicho Tafur más temprano, pues precisamente el 27 de julio Castillo mandará con un beca la banda presidencial y el 28 de julio lo veremos en el carisma saliendo por Aguas Verdes, ¿no? Hablando un poco de estos prófugos, algo que a mí o sea, a ver, con la captura / entrega de Bruno Pacheco, me parece de que están saliendo todas estas primeras versiones de la presunta participación del presidente, hay que decirlo así, ¿no? Todavía. La presunta participación del presidente en el tema de los ascensos de la policía, está también el tema de estos supuestamente 12 congresistas que son los niños, ¿no? Que en realidad no son 6, y también está el tema, pues, de que habían habido una especie de operativo para sacarlo, para volverlo prófugo, para que se escape, lo cual no tiene mucho sentido. Hay una parte por ahí que no me cuadra, no sé si estaré equivocado de repente, pero él, por ejemplo, habla de que lo sacan de Palacio en marzo, ¿no? En marzo, cuando se produce esta detención preliminar, en marzo de este año, pero en marzo él ya no era secretario, él dejó de ser secretario en el 2021, lo cual hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Pero bueno, de repente él puede decir tranquilamente, no, mira, lo que pasa es que yo un día lo fui a visitar, qué sé yo, o lo fui a ver por última vez y ahí me ayudaron a salir de Palacio, lo cual tampoco tendría mucho sentido, pero bueno, está todavía empezando, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención este tema de Juan Silva, porque me imagino, es lo que yo pienso, de que una vez de que él empiece a dar sus primeras versiones, también se va a saber, al margen de todas estas investigaciones en las que él está involucrado, me imagino que también va a responder la gran pregunta que sigue pendiente, ¿no? ¿Por qué el Congreso y principalmente Fuerza Popular se opuso a su interpelación y censura? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Nano Guerra sale recién cuando explota este roche de Latina, si no me equivoco, es el medio que lo saca de las entrevistas de este funcionario que era su mano derecha, que era medio fantasma, que sale ofreciendo puestos a los perulibristas de Ayacucho? Fuerza Popular se opuso hasta el último minuto, ¿ah? Hasta el último minuto, así lo quisieron censurar ya cuando él ya había renunciado, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué esa consideración tan sospechosa del Congreso? Me imagino que, o sea, eso es lo que a mí me llama un poco la atención. No sé qué tú piensas al respecto, José. A ver, mira, primero, un poco desde que Belaún del Ocio dijo que iba a venir el fin del mundo contra Humala, digamos que yo soy un poco escéptico de todos estos candidatos o colaboradores a colaboración eficaz que no vengan con una prueba bajo el brazo. Porque una cosa es Samir Villaverde blufeándote y diciéndote lo que tú quieres oír en el Congreso de la República, y otra cosa es Rolando Reategui contándote todas las interioridades de Fuerza Popular. Una cosa es Matilde Pinchi Pinchi o desarmándote la red de corrupción de Fujimori Montesinos, o Walter Ríos cantando todo lo que sabe y por eso le han dado una pena de 12 años nada más, a pesar de haber estado admitido en
varias cuestiones con los cuellos blancos, ¿no? Y otra cosa es estas personas que de alguna u otra manera están contando cosas que creo que son interesantes, que creo que abren una línea de investigación muy interesante, pero claro, la pregunta es cómo, cuánto, dónde puedes probarlo, porque si no, de lo contrario, esto va a ser palabra contra palabra. Y respecto a lo que tú dices de Juan Silva, en efecto, aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Y eso es algo que de alguna u otra manera no se dice explícitamente en el libro, pero que queda más o menos claro en el libro. Y es que si tú ves Odebrecht, si tú ves el Club de la Construcción, el hilo conductor o los hilos conductores de ambos procesos es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, es el ministerio que normalmente maneja más plata en el presupuesto nacional. Es el ministerio que más obra construye y, por tanto, el ministerio al cual más gente quiere entrar, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Toledo, García y Humala tenían gente de muy estrecha confianza? Primera cuestión. Segundo, este señor Juan Silva también era una persona de estrecha confianza del presidente de la República. ¿Por qué estaba ahí? Y luego, ¿por qué tanta gente lo protegió por tanto tiempo? Porque ahí estamos hablando, obviamente, ahí están los niños. Obviamente, como tú estás diciendo, es, ok, o sea, ¿por qué el fujimorismo se negó a firmar una moción? O sea, no es solamente porque le tengan bronca a Susel Paredes o a todo lo que provenga del Partido Morado. Claro, esa fue la excusa, ¿no? Ya, esa fue la excusa. Pero yo creo que aquí hay una cuestión importante. O sea, no hay que olvidar que estamos hablando del mismo partido del Anexo 5. El mismo partido que en el Congreso disuelto tenía la presidencia de la Comisión de Presupuesto y tú tenías, era la comisión con más titulares y con más accesitarios. Tenías 73 congresistas en una sola comisión. ¿Por qué? Porque tú estás peleando ahí las obras. Y las obras son las que finalmente te están colocando básicamente plata, coimas, pero también te colocan esta sensación en la cual tú eres el que está dando la obra. Porque vamos, todos esos señores, de aquí, nuevamente, error del presidente Vizcarra y error de la gente en votar por eso, al anular tú la posibilidad de una carrera parlamentaria, al eliminar la reelección parlamentaria inmediata, ¿qué es lo que van a hacer estos señores? Estos señores lo que van a hacer básicamente es una sola cosa: buscar ser gobernadores regionales, buscar ser alcaldes. Tienes a 60 congresistas del periodo pasado que están postulando a ser alcaldes o gobernadores regionales, ¿no? Comenzando por el señor Urresti, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que efectivamente el Congreso se vuelve un primer engranaje para tú tratar de tener acceso a esas obras, y luego, cuando eres alcalde, cuando eres gobernador regional, bueno, te vas y dices, oye, ¿cómo es? ¿No? Entonces, aquí yo creo que hay que investigar mucho más a fondo, y yo creo que lo que hay que hacer es básicamente reconstruir de cero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero si no, vamos a continuar con esta cosa por delante. Y ahora, sobre este tema de justo lo que tú mencionas, este tema de la reelección congresal, ahí, por ejemplo, yo no discrepo del todo, o sea, tienes razón, al final los resultados no fueron los que se ofrecieron, ¿no? Se ofrecía un cambio por lo menos importante, ¿no? Por lo menos, ¿no? Aunque sea notable, ¿no? En este tema de la elección de los congresistas, y eso no sucedió. Pero nuevamente, ¿no? O sea, yo creo que al final se repite siempre esto, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Claro, se hizo toda una reforma política, bueno, queda un poquito, ¿no? Quedan ahí unas migajas nomás de la reforma original para poder permitir la participación de personas más o menos decentes, pero al final siguen siendo las cúpulas los que deciden no solamente quiénes son candidatos, sino quiénes son congresistas, porque claro,
eso lo sacó hace unos días Jonathan Castro, de La Encerrona, de que gran parte del Congreso siguen siendo los número uno, ¿no? Los que colocan en los número uno no solamente en las listas por Lima, sino también en las regionales. Y claro, tú al darle el número uno, por ejemplo, ¿no? En la región Arequipa, a un candidato de tu absoluta confianza y darle a los otros 3 o 4 números, no recuerdo cuántos son, a alguien así a medias, ¿no? Que no tienes mucha confianza, tú le estás dando la elección prácticamente a esa persona, ¿no? Entonces, yo sí insisto en que si bien es cierto que esta reforma constitucional del bloqueo de la reelección inmediata de congresistas no tuvo un resultado más o menos favorable, los partidos le siguen sacando la vuelta a esta reforma, ¿no? Y ahí tienen los resultados, pues, ¿no? Esdras Medina, por ejemplo, ¿no? Que miren ese señor, pues, ¿no? Ya es, o sea, al margen, yo nuevamente, ¿no? Todo bien con las creencias religiosas, todo está perfecto, pero salir a decir, pues, de que los terremotos es porque los gays se casan, ya no te pases, ¿no? O sea, ya eso sí es aterrador, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Y estuvo a punto de presidir el Congreso, ¿eh? Estuvo a punto Claro, o de sea, presidir. tenemos claramente un problema de oferta. Es muy notorio, ¿no? Ahora hay que acotar una cosa, ¿no? La reforma política no se hizo completa, ¿no? O sea, hay muchas cosas de la comisión presidida por Fernando Tuesta que no se llegaron a discutir. Hay cuestiones que han sido un poco puestas en hold, por ejemplo, el hecho de que no hayamos tenido primarias, ¿no? Sobre pretexto de la pandemia, la elección del 21 y en esta, simple y llanamente han desaparecido. Y de otro lado, claro, o sea, la pregunta es, ya, ¿qué tipo de gente se acerca? Porque finalmente, claro, tú lo que tienes es a un congreso en el cual tú tienes a alguien como el señor Esdras Medina, que llega por Arequipa, con una alta votación de Renovación Popular, que básicamente llega por las coincidencias religiosas con el señor López Aliaga. Pero luego, en todo lo demás, tiene absolutas diferencias. Señor Esdras Medina, además, no hay que olvidarlo, al margen de esta declaración homofóbica, ha sido el presidente de la Comisión de Educación, ha sido el destructor de la reforma universitaria. No hay que olvidar que ese señor estuvo, como tú bien lo has dicho, a punto de ser presidente del Congreso. Y de la mano de la izquierda más rancia, ¿no? Bueno. Y ojo, disculpen que interrumpa. Sí, por favor. 15.693 votos, ¿ah? No es poca cosa. O sea, comparado a los promedios de los otros congresistas, Esdras Medina llegó con 15.693 votos por Arequipa, a pesar de las diferencias que tiene con López Aliaga, ¿no? Claro, pero ahí tú te das cuenta que qué es lo que hace una marca que te jala voto presidencial y luego hay que indicar y además un candidato que puede tener una base de apoyo muy fuerte como es el señor Medina, porque finalmente es un pastor medianamente conocido en Arequipa y que, digamos, te jala votos. Y lo mismo ha pasado con todos los otros candidatos, ¿no? Exactamente, José. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado aquí, por tu tiempo. Te deseamos éxitos con tu segundo libro. No sé si por ahí de repente Laura nos puede escuchar o, bueno, está ahí con un poquito de problemas de conexión. Pero en fin, les agradecemos. Sí. Dale, te escuchamos, Laura. Sí, ahora sí creo que se ha estabilizado un poco mi internet. Nada, queríamos agradecerte, José Alejandro, por estar aquí. Y bueno, con nosotros cerramos esta edición extraordinaria de la Liga Escarapela, que es nuevamente nos hemos juntado varios medios independientes, pequeños, para dar una cosa distinta por fiestas patrias y con un análisis distinto al que normalmente vemos en los canales grandes de televisión, ¿no? Eso. Sí, Cuídense Víctor, mucho y tengan un excelente fin de semana largo. Ya nos veremos cada uno desde nuestros espacios. Chao. Así es. Nos vemos.